nosotros. Y sobre todo yo quisiera que fuera muy dinámico, porque la historia que voy a contar, que es la propia, precisamente para ir concatenando algunos hechos de trabajo en la policía que me han llevado a hacer dos grandes temas dentro de mi vida profesional, ya en 33 años de servicio en las diferentes policías del país e incursionando en algunos países en temas de seguridad. Y el origen de estos 7 libros y por qué escribir los libros y en qué momentos de la carrera, para que los 60 compañeros que nos están siguiendo ahorita y otros que están por Facebook Live, y aunque no sean policías y estén interesados en estos temas, darse cuenta de cómo en el devenir de la carrera policial, cuando uno hace lo que verdaderamente le apasiona, que creo que son todos los que estamos aquí sentados, se van abriendo oportunidades y se van abriendo momentos que algunos lo ven como factores inclusive de riesgo, y una vez que se toman en forma positiva, llevan a un escalón adicional dentro de la carrera policial. Por eso a mí me gustaría, sin ser pretencioso, hablar un poco de mi historia para que podamos ir enlazando precisamente estos libros, de qué tratan cada uno de ellos, algunas posiciones que he tenido en el gobierno, en las diferentes policías, y por qué me llevaron a escribir en estos momentos estos libros, porque son libros que han sido escritos en razón de la experiencia y la mayoría de ellas producto de la frustración en la policía del país, como seguramente muchos de nosotros hemos tenido o actualmente tenemos. Y también la razón de haber creado una asociación civil, Misiones Regionales de Seguridad, desde el 2004, y cómo es que se ha ido consolidando y qué es lo que hace. De hecho, saludo a mis compañeros a misioneros de la Ciudad de México y también de Jalisco. Tenemos un capítulo allá en Jalisco de Misiones Regionales de Seguridad, de Policía Municipal y Estatal, y cómo es que nos hemos ido engarzando y cómo hemos llegado a otras partes del mundo con esta organización. Bueno, inicialmente les quiero comentar que yo empecé mi carrera profesional en seguridad prácticamente en el colegio militar en la antigüedad de 1988. Yo quise ser oficial de caballería antes de policía, pero por alguna razón de un accidente precisamente a caballo no pude continuar el sueño del ejército y abracé lo más parecido al ejército, que era la policía. Gracias a esa situación que viví, conocí el mundo tan amplio que representa para nosotros la policía, y sobre todo en México, porque cada día, no me dejarán mentir, en las áreas de prevención, de investigación, de reacción, de reinserción social, inclusive de búsqueda de personas, siempre se vive todos los días alguna nueva e interesante actividad que nos hace consolidarnos como personas y también como policías. De esta manera ingresé a la Policía Judicial de la Ciudad de México en 1992 como agente, e inicialmente en una división que se llamaba División Antisecuestros, que se dedicaba a hacer investigaciones de alto perfil en materia de delincuencia organizada en este tipo de delitos, que aunque no estaba el concepto en 1993 ni la ley sobre delincuencia organizada, esta fue en 1996, ya se tenía muy clara la organización delictiva dedicada a este delito, que era por demás muy grave y que se equiparaba en un momento dado al narcotráfico por el tipo de organizaciones. Ahí fue mi primer acercamiento como oficial de inteligencia y decidí estudiar Derecho porque era la carrera que más se pudiera ajustar al tema policial. Entonces, mientras yo estudiaba la carrera de Derecho, estaba trabajando como elemento operativo en la Fiscalía, hoy Fiscalía, antes Procuraduría, y prácticamente 5 años de carrera se convirtieron en 7 u 8 años de carrera, precisamente porque privilegiaba yo el trabajo que el estudio. Primer punto interesante para reflexionar: estamos llenos de pretextos y la mayoría de nosotros decimos que no tenemos horarios, que no tenemos tiempo, que no podemos hacer más que trabajar, que por eso comemos mal, que por eso no hacemos ejercicio. Y ahí me di cuenta que los grandes problemas y limitaciones nos las hacemos nosotros mismos.
Sí me tardé prácticamente lo doble de terminar mi carrera. Debo decir y ser sincero, no acabé con el promedio que me hubiera gustado porque privilegié mi carrera profesional sobre la universidad, algo que después tuvo sus costos, pero al final en el año de 1994 95 salí de la carrera, me titulé hasta el 97. De estar en la Procuraduría en el área de secuestros, mi jefe, el comandante Carlos Armendáriz Guevara, que puedo decir que fue uno de mis mentores junto con 5 o 6 comandantes más, la mayoría de ellos de la extinta Dirección Federal de Seguridad, que muchos de ustedes pues no la vivieron, ni siquiera yo viví la Dirección Federal de Seguridad, pero sí hemos leído sobre su existencia, sobre su historia, una unidad que fue hecha por militares y por comandantes o policías del servicio secreto que se dedicaban a prevenir e investigar delitos del fuero común, pero se expandieron a razón de las Olimpiadas en delitos mucho más graves y delitos federales. Entonces eran maestros con mucha experiencia que nos daban clases, sobre todo en el área operativa y en el área de investigación de campo, con todas esas argucias que hoy por hoy la tecnología han rebasado, como son las vigilancias, los seguimientos, el análisis de información. Lejos estaba el trabajo técnico y tecnológico con cámaras, con videos, mucho menos con teléfonos y mucho menos con celulares. Y entonces nos hicimos investigadores de a pie, investigadores de a campo, basados más bien en la observación, en seguimiento, vigilancia, en perfiles psicológicos. No había un desarrollo de la psicología criminal como la hay ahorita, mucho menos de la criminología con los avances que hoy se tienen. De esta manera, mi jefe fue promovido al extinto Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, y ahí en ese instituto, que todos han de conocer, que es prácticamente el abuelito de la SIEDO, de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, se dedicaba prácticamente a hacer todo lo que era la investigación y persecución del delito contra la salud. Tenía un área de erradicación de cultivos ilícitos, tenía entonces ese instituto la flota más grande de aeronaves de América Latina, se contaban con más de 100 helicópteros, la mayoría Bell 206, el UH-1H, también el 412, y sobre todo se dedicaba a la aspersión de cultivos ilícitos, marihuana y amapola en el Triángulo Dorado, Durango, Chihuahua y Sinaloa. También tenía un área de la Policía Judicial Federal Antidrogas que se hacía hacer la investigación de estos grupos delictivos, un área de intercesión aérea, marítima y terrestre, y prácticamente un área de Ministerio Público. Ahí yo fui asignado a erradicación de cultivos ilícitos en el área de logística y de inteligencia, posteriormente al área de la Policía Judicial Federal Antidrogas, y ahí tuve mi primer choque con la realidad en la policía en México y que me llevó a escribir ese primer libro. ¿Y cuál fue ese choque? Conocí muy de cerca la corrupción y la ineficiencia que nos ha acompañado desde hace mucho tiempo en la policía. Lo debo decir porque ya la mayoría de estos comandantes ya desaparecieron, algunos fueron muertos, otros fueron encarcelados y otros más, los menos, pudieron pues, prácticamente jubilarse. Fui testigo de 4 grandes grupos delictivos. En ese entonces operaban a nivel nacional lo que se conoce ahorita como el Cártel del Pacífico, que anteriormente era el Cártel de Sinaloa y antes el Cártel de Guadalajara. Ustedes recordarán en los 80s ese tema de Enrique Camarena Salazar, cuando es asesinado, y entonces se rompen estos 3 abuelos del narcotráfico en México, con Caro Quintero, Don Neto y otros grupos que eran el Cártel de Guadalajara. Había otro que era el Cártel del Golfo, que inició Juan Nepomuceno Guerra en la década de los 60s o 70s y cuyos sobrinos continuaron con el desarrollo de este grupo, el Cártel de los Arellano Félix en Tijuana, y había un cártel del centro que se convirtió después una escisión del Pacífico, fue el llamado Carrillo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que en ese instituto había 4 primeros comandantes para esos 4 grupos delictivos y eran los comandantes que más resultados tenían, pero siempre por acuerdos con estructuras criminales.
Eso fue para mí impactante porque yo venía de una carrera, los que han estudiado Derecho, pues el Derecho es una carrera idealmente idónea para el desarrollo de una comunidad, pues simplemente la aplicación de la norma en México es prácticamente utópica. Una cosa es el ser, otra cosa es el deber ser. En el momento que se conjunten el ser y el deber ser, llegaríamos prácticamente a una comunidad, una sociedad perfecta, lo cual es absurdo, pero así como nos enseñaban a aplicar los procedimientos y a entender los juicios, pues también afuera nos enseñaban a torcer los juicios y aplicar la norma conforme a las necesidades de cada quien. Y esto yo lo vi a los escasos 23 o 24 años y me puse a escribir lo que yo veía y lo que yo no quería que esto fuera. De esta manera surge este primer libro que se llama La delincuencia organizada, una propuesta de combate, que lo publicó Editorial Porrúa y fue publicada hasta el año 2006. Me tardé en escribirlo prácticamente del año 1995 al 2006. ¿Por qué? Porque diario tenía algo que escribir sobre el gran problema de la corrupción y de la ineficiencia en la Policía Federal, que es la que yo estaba viendo, que era la Judicial Federal Antidrogas, y cómo esos dobles lenguajes entre la política y entre la operación estaban totalmente divorciadas. Desde entonces las policías estaban politizadas, hablo en este caso de la Judicial Federal Antidrogas, y obedecían prácticamente al gobierno en turno. No era como en otros países con una autonomía de gestión, una autonomía de administración y sobre todo una autonomía de resultados, sino que eran prácticamente investigaciones por encargo y había una administración delictiva. Por eso la Pax Mafiosa de ese entonces permaneció prácticamente desde los 40 hasta el principio del milenio del año 2000. Ese libro se publicó, fue, creo yo, que el primer libro que se publicó sobre delincuencia organizada en México, porque precisamente en la publicación, unos meses después, sale la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que tipificaba en su artículo segundo 11 delitos, hoy tipifica 22, y llamaba mucho la atención que uno de nuestros grandes maestros en la Facultad de Derecho publica un libro después de este, también de Editorial Porrúa, sobre delincuencia organizada, criticando prácticamente la figura de delincuencia organizada y poniéndolo como si fuera un régimen jurídico de excepción, tratando a la figura de la delincuencia organizada como un derecho penal del enemigo, es decir, identificar al violador de esta norma como un enemigo del sistema y por eso había que perseguirlo, lo cual hizo que nosotros como policía nos confundiéramos más y que pensáramos que la víctima desde aquel entonces pues no era la sociedad, sino era el delincuente mismo, basado en una persecución con una ley especial que no toleraba absolutamente nada, como es la ley de delincuencia organizada, y que además fue en el año 2000, aunque se publicara en 1996 se publica la primera ley, que es cuando el libro lo empiezo a escribir y se publica en el 2006, y en el año 1990, en el año 2000 se hace una firma del convenio de Palermo, y aquí es donde 194 países, entre nosotros los de los 194 países, firmamos el concepto de delincuencia organizada. Entonces, fíjense ustedes, y reajustando, porque cometí el error de decir que se publica la ley en el 2006, falso, se publica en 1996, y en el 2000 la Convención de Palermo firma este concepto de delincuencia organizada que México ya tenía. Y en el 2006 publico el libro que empecé a escribir en 1996 y se publica como Delincuencia Organizada, una propuesta de combate, donde al final pongo 20 opciones de combate a la delincuencia organizada basado en investigación y un grupo muy cerrado de inteligencia operativa, lo cual rompía el paradigma de la inteligencia en ese entonces y actualmente, porque ustedes saben que las áreas de inteligencia tienen dos grandes ramos, un área de análisis que es la que recibe el dato y un área de operaciones o de investigación que es la que explota el dato en campo. Ese hilo conductor entre el análisis y la operación ha hecho que se desbalague prácticamente la información, se cuele esta información y hay operativos fallidos como ya los conocemos.
Ese primer libro y esa primera experiencia en narcóticos me hizo pensar que la solución en la inseguridad pública era un tema eminentemente reactivo, que había que hacer investigación y desmantelamiento de los grupos organizados y que estos 4 grupos organizados podrían terminarse si hacíamos una acción contundente de ejercicio del poder contra estos grupos y lógicamente contra los 4 narcopolicías que en ese entonces estaban y que también multiplicaban esa sed de dinero, de recursos, de mujeres y de otra serie de cosas que llevaban a tipificar o identificar al narcopolicía. De ahí salió el grupo del comandante Armendáriz de esta comisión y me mandan a mí como ya abogado titulado y con escasos 93 al 96, 97, 8 años de servicio en las policías a dar clases al Instituto de Formación Profesional de la PGR. Yo quería ser alumno, pero me pidieron que diera ahí clases sobre delincuencia organizada, producto del libro que estaba yo acabando de escribir, que había sido mi tesis, y me encuentro con una segunda sorpresa. Desde entonces, estoy hablando en 1998, los maestros de los primeros oficiales, porque se llamaban agentes federales de investigación, el concepto AFI lo ponen después, pero ya había generaciones que se llamaban investigadores en delitos federales y se hacían llamar agentes federales de investigación, no era más que el FBI traducido en español, empezaban ellos a verse como los viejos comandantes que además eran sus maestros y daban clases y lo primero que se escuchaba en las aulas, porque coincidíamos en las aulas, comandantes que tendrían 50 años de edad, tendrían 30 años de servicio y se habían dedicado a enriquecerse y a explotar la institución haciendo un doble lenguaje, la prevención y la investigación contra la gran corrupción que se estaba generando en ese entonces en las policías. ¿Y qué era lo que les decían a sus alumnos? Que un policía judicial federal se distinguía por 3 cosas. Fíjense qué grave y cómo vamos las siguientes generaciones adoptando este tipo de situaciones y de este tipo de actitudes que hasta la fecha han costado vidas y han costado libertades de muchos compañeros. Decía una buena camioneta, una buena vestimenta, una buena cantidad de joyas y dólares y con eso el judicial federal se daba por servido y así era mantenerse durante los siguientes 25, 30 años. Olvídense de la patria, del honor, del valor, de la lealtad, del ejercicio del poder producto de una autoridad. Olvídense de eso. Y estábamos hablando de agentes de investigación federal recién egresados de derecho, que ese era el requisito, y tendrían 23 o 24 años de edad. Esos hoy son los comandantes que tienen 30 años de servicio, que tienen más arriba de 50 años y que han ido durante 30 años poniendo ese ejemplo y ese canal de crecimiento dentro de las policías hoy federales, ya extintas policías federales. Debo hacer la aclaración que no es todo el universo, pero sí una gran cantidad de policías que yo alcancé a vislumbrar de esa manera. A raíz de eso, y pasando el tiempo, después fui comisionado al aeropuerto de la Ciudad de México, a las áreas de inteligencia, y posteriormente me di a la idea de, al ver este perfil de policía, de que había que cambiar el perfil del policía mexicano, porque además lo veía en las policías investigadoras, en las policías preventivas y ahora en las policías federales. Parecía que era un mismo perfil de un policía ineficiente que lo único que estaba buscando era allegarse recursos para él y olvidarse de cumplir con su deber. ¿Acaso alguno que otro podía haber ejercido alguna operación, alguna investigación exitosa? Pero si podía negociar, lo hacía. Y esto amplió un margen importante de administración criminal, pero siempre buscando un retorno hacia el policía corrupto. Y entonces escribo en el año 2010 un libro que se llamó En la búsqueda del perfil policial mexicano. Ahí me di cuenta que lo importante ya no era combatir a la delincuencia organizada con armas e investigaciones, sino buscar un perfil policía mexicano que tuviera
y no hablo fenotípicamente hablando, hablo de un perfil socioeconómico y cultural, inclusive espiritual, y no por hablar de religión, sino un policía con espiritualidad, que estuviera en condiciones de enfrentar este gran reto que se venía en México sobre delincuencia organizada. En ese entonces, que se publica en el 2010, yo empiezo a escribir este libro en el 2004 y precisamente ya estando en la entonces muy nueva Policía Federal Preventiva, que la Policía Federal Preventiva entra en funciones en el 99-2000, aunque el Sistema Nacional de Seguridad Pública la empieza a diseñar en la última parte de la década de los 80, de 1995-96, y en esta Policía Federal Preventiva yo era el director de operaciones de tráficos y contrabandos. Aquí nos dedicamos a investigar y perseguir 6 delitos federales. Y aquí me encuentro con otra gran sorpresa. El policía, el subdirector de drogas y armas, que eran los que se encargaban de uno de esos delitos, era uno de los grandes precursores de tráficos de drogas y armas. Es decir, era un policía que estaba relacionado con los grupos delictivos. En ese entonces ya no eran 4, eran 6 grupos delictivos organizados, y se encargaba de hacer trasiego de drogas y de armas en un doble fondo de la patrulla de la Policía Federal Preventiva. Esto me hace darme cuenta que no habían cambiado las cosas desde 1993 a prácticamente 10 años después, en el 2004, y entonces empiezo a darme cuenta que la gran importancia de hacer un perfil policial mexicano era la honestidad y los principios y los valores, que aunque están escritos en el artículo 21 constitucional, lo sabemos como principios, no son practicados como debería de ser. Y entonces este segundo libro lo llevo a cabo, lo presento, me acuerdo muy bien en la Embajada de México, de Ecuador en México, y soy brutalmente castigado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, y soy boletinado en todas las policías del país y caigo prácticamente fuera de las estructuras policiales, y me rescata la Academia Regional de Occidente en Michoacán y me da materias para dar clases. Fíjense entonces cómo una crisis de seguridad personal y de carrera profesional me abre una opción que yo no tenía considerada, que era dar clases, y es como me hago académico, y es como hago una maestría en criminalística y criminología en ciencias penales, y puedo aplicar esos conocimientos más la poca experiencia que llevaba en dar investigación criminal e investigación preventiva a nivel nacional en las 5 academias regionales. Entonces aquí un primer corte de esta plática es que todos ustedes tienen y tenemos escondidos en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser y de esa vocación una gran inmensidad de capacidades para hacer otras cosas de lo que no nos hemos imaginado que tenemos, porque simplemente no nos provocamos esas crisis para dimensionar de lo que somos capaces de hacer y de ser. Producto de esta crisis es que conozco en la delegación Cuauhtémoc, donde fui director de seguridad pública, a un grupo de personas jóvenes con las que hicimos, entonces era el hoy criminólogo Luis Rodríguez Manzanera, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional lo traía él. Seguramente muchos de ustedes han leído sus libros sobre criminología, y él le llama la atención la figura de policía municipal en la delegación Cuauhtémoc, que es la primera alcaldía que hace una policía de proximidad, una policía comunitaria. Y entonces me doy cuenta que aparte del perfil policial había que generar un modelo de proximidad social, y me dedico a trabajar sobre ese modelo de proximidad independientemente de dar clases en el secretariado ejecutivo, y ahí es donde nacen misiones regionales de seguridad. Nace en enero del 2004 y precisamente por una necesidad de un municipio del Estado de México, Ajapuzco, donde los policías municipales que tenían que ser capacitados y formados en el manejo de unas motocicletas que había comprado el entonces presidente municipal. Y cuando llegamos a entrevistarnos con estos compañeros de la policía municipal,
pues nos damos cuenta que no manejaban vehículo, no manejaban motocicleta, pero tampoco eran policías. Eran ciudadanos que la última opción para poderse contratar era ser policías municipales. Y entonces entraron a la fuerza municipal y nosotros le dijimos al presidente municipal que nos permitiera trabajar con ellos y formarlos como policías. Y de esta manera, un grupo de amigos, empezamos 3, 4 y después se hicieron 10. Hoy Misiones Regionales cuenta con más de 200 instructores asociados, no en nómina, sino asociados, que hacen labor social a lo largo y ancho del país cuando así nos lo requieren los municipios y los estados, en más de 175 fichas técnicas de las 7 habilidades básicas policiales preventivas, de las más de 26 especialidades de ciencias forenses y otras tantas áreas de seguridad privada y de protección civil. Y tenemos 7 ejes de operación que cuando se metan a la página verán de qué estamos hablando. Entonces, esta organización civil abrazó a la Policía Municipal de Ajapuzco. Llegó un momento que era un estado de fuerza de 12 compañeros y nosotros éramos 15 instructores, todos los fines de semana durante un año, y pudimos egresar a 15 muchachos, hombres y mujeres ya muy profesionalizados con las habilidades básicas que el policía municipal o todo policía preventivo requiere, y así nos quedamos y nos estacionamos en 25 municipios más adicionales. Crecimos como organización civil, pero a la par cada uno de nosotros seguimos haciendo nuestra carrera profesional, y entonces vino un tercer libro. Y ese tercer libro, debo decir que salí de la Policía Federal Preventiva precisamente por investigar a este subdirector, y este subdirector creó un grupo delictivo de más de 12 policías federales preventivos que se dedicaban a este delito. Los pude exponer, pude hacer la investigación, pude presentarla al coordinador de inteligencia, pero lo curioso es que el que se acabó yendo fui yo, no fueron ellos, precisamente por proteger esa estructura delictiva. Hoy lo puedo contar a 20 años, pero imagínense esto en el año 2006, 2007, donde pues prácticamente era una policía federal nueva, habían deshecho a la Policía Federal de Caminos para hacer la Policía Federal Preventiva junto con otras áreas policiales administrativas. Migración tenía su policía, Hacienda, el SAT tenía su policía, la Comisión Nacional del Agua tenía su policía, y crearon una unidad de Policía Federal Preventiva que era una policía reglamentaria, una policía preventiva federal. La idea no era mala, pero estuvo mal instrumentada y sobre todo falló lo principal de cualquier unidad de policía: doctrina y unidad de cuerpo y generación de una historia propia, como en su momento la tuvo la extinta Policía Federal de Caminos. Ese tercer libro se llamó Seguridad Humana, tema obligado, y precisamente después de ver que la delincuencia organizada no se combatía a balazos, que necesitamos un perfil policial, ahora me aboqué a entender qué pasa con la persona y por qué somos así en la policía y no podemos tener medianamente una honestidad y una eficiencia suficiente para contener, perseguir y desmantelar grupos delictivos como lo hacen en otras partes del mundo. De esta manera, este libro de Seguridad Humana, tema obligado, se publica en el 2016, también me tardo en escribirlo 7 u 8 años, y habla precisamente sobre esa figura de seguridad humana de la ONU que rescata en la década de los 80, donde pone como el centro de atención al ser humano. Digamos que la proximidad social que nosotros hacemos en las calles todos los días, la base fundamental es la seguridad humana. La seguridad humana tiene 7 dimensiones que son las 7 necesidades básicas de cualquier persona. La seguridad humana tiene enfoques que son basados prácticamente en un territorio en paz, donde pueda desarrollarse una persona en un contexto determinado. Y está también formada por principios, y el primero es que está posicionado el ser humano como la parte más importante de cualquier ámbito social, económico, político. Y entonces este libro de seguridad humana como un tema obligado nos hace pensar en las 7 dimensiones de la seguridad, desde la salud hasta la vivienda, pasando por la alimentación y el empleo. Se debe provocar dentro de un contexto de cualquier ciudad, municipio o colonia o ranchería del país,
para entonces, a largo plazo, generar una base sólida de un capital social positivo mexicano que vaya extrayendo a la delincuencia organizada de diferentes zonas en las que se ha asentado. Este proyecto fue o es tan exitoso que nos llamaron por parte de la asociación a Córdoba, Argentina, y llevamos a cabo este modelo precisamente en esa provincia de Argentina en el 2016 hasta el casi 2014 al 2018, y pudimos hacer un programa de seguridad humana donde hoy, precisamente el día de hoy, cumple 6 años la Policía Barrial de la provincia de Córdoba, que es la que lleva a cabo este modelo de seguridad humana y que en México se ha querido replicar en algunas partes y en algunos municipios. De esta manera es como surgen estos tres primeros libros que para mí han sido los determinantes, y posteriormente del área de regresar de Córdoba, Argentina, entra este gobierno inicial en el 2018 y me buscan para ser parte de la Policía de Investigación como jefe general de la Policía de Investigación de la Ciudad de México y posteriormente como subsecretario de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, toda esta trayectoria que me hizo ir escribiendo estos libros me abrieron la perspectiva en las siguientes condiciones, que es parte de lo que quiero dejar aquí plasmado como una de mis experiencias de vida y que quiero compartir con ustedes. Primero, la policía es una profesión y los policías tenemos que sentirla como tal y dejar de pensar que es una chamba, un trabajo, un oficio o algo mientras me ocupo. Y es una profesión tan compleja como cualquier otra. En la Universidad de la Policía de la Ciudad, licenciaturas en policiología, y en otras partes del mundo se considera al policía como una maestría, inclusive ni siquiera como una profesión inicial, como es el derecho en algunas partes de la Unión Americana. Entonces, si nosotros no nos creemos que estamos en el ámbito municipal, estatal y federal en una profesión, segundo, no dignificaremos nuestra función policial. Y ese es el segundo tema que me llevó a entender después de escribir estos libros. Nosotros no podemos ser sujetos, hombres y mujeres pasivos de la dignificación policial. Nosotros tenemos que dignificarnos a nosotros mismos primero, para después, sin necesidad de exigir, representar la necesidad de dignificar la profesión. ¿Cuándo se va a dignificar la profesión? Cuando haya un Instituto Nacional de Seguridad Social para las Fuerzas Policiales Mexicanas. Hagan de cuenta el ISFAM de la defensa, pero el Instituto para la Policía. Somos casi 500,000 de policías a nivel nacional, la mayoría son policías municipales y prácticamente la mayoría, aunque hay casos aislados de municipios muy robustos en materia de dignificación, pero la mayoría, el 90% de las policías del país, municipales y estatales, están prácticamente sin una ruta profesional, sin una seguridad social clara y precisa, y por supuesto tampoco con una dignificación seria. ¿Y saben por qué? Porque nos hemos organizado para pelear, nos hemos organizado para exigir, nos hemos organizado para hacer marchas, mítines, plantones y hasta encarar a las autoridades. Y lo único que hacemos es generar más publicidad sobre la falta de dignificación de los cuerpos policiales. Entonces, si nosotros no sentimos que es una profesión, si nosotros no nos autoformamos en esta profesión, y subrayo la autoformación, en mi caso, nunca ninguna institución de seguridad pública me pagó un solo curso en el extranjero. Yo ahorré, yo gestioné y yo me fui. ¿Y qué hice para ahorrar? Podía ahorrar para irme a algún curso en el extranjero, ya sea privado o público. Y siempre busqué formarme y escribir. Y no escribí por publicar o hacer famosos los libros, escribí como una válvula de escape, que esa es la cuarta
reflexión que quiero darles. Nosotros vivimos en un estrés continuo. Nosotros somos sujetos de alto estrés y muchos de ustedes de estrés inclusive de combate, producto de enfrentamientos o de miedo cotidiano, de investigaciones de alto riesgo o, por qué no, de enfrentamientos donde hemos visto que compañeros han sido lesionados o hasta han perdido la vida. Nosotros tenemos un problema de salud mental y no es que digamos que estamos locos, simplemente estamos muy propensos a generar un estrés postraumático estacionado, oculto, que conforme va pasando el tiempo y la edad va resurgiendo y se va materializando. Por eso tenemos una gran cantidad de compañeros y compañeras divorciados, adictos a diferentes sustancias, con ideas suicidas o inclusive ya que se han suicidado, con violencia doméstica, con violencia y agresión en vía pública, impuestos a la tortura y al maltrato, resistentes a la investigación científica, a la entrevista científica. Todo eso va juntando un estrés y un sobreestrés y nosotros tenemos siempre que tener una medicina preventiva en materia de salud mental. Mi caso fue escribir. Yo me despresuricé escribiendo. No soy un escritor profesional, no soy una persona que haga investigación científica académica. Yo me puse a escribir y después ajusté los libros a la posibilidad de ser publicados para poder compartir con mis compañeros, ustedes, las frustraciones que yo pude salir, sobre todo en los 2 primeros libros, producto de sacar la frustración en la pluma. Otros lo hacen con el deporte, otros lo hacen con la música, otros lo hacen con el paseo, pero nunca dejes de bajar y de sacar esa estrés y esa gran presión producto de nuestro trabajo que nos puede llevar a materializar conductas que no te puedes imaginar que puedan suceder. Luego hubo un cuarto libro que se llama Operaciones Policiales Internacionales desde la misma trinchera, y esto fue precisamente a raíz de Córdoba, Argentina. Conocí también un viaje a Colombia y otros a Estados Unidos, conocí policías de diferentes ramos y como ya tenía contactos en una editorial, Seguridad y Defensa, le dije al editorialista que qué le pareciera si hiciéramos 13 capítulos, un capítulo por una experiencia policial internacional, y entonces juntamos 13 países que cada uno de ellos se escribió un caso de su experiencia donde enalteciera y juntara 2 temas importantes: la parte de la técnica y la parte de la experiencia policial. Y esa es la quinta experiencia que les quiero comentar. Estamos divorciados con la parte académica más la parte operativa. Seguimos pensando que el policía bueno es el bueno en la calle, el único que se la rifa, el que sale y se enfrenta, el que pone pecho, el Goliat, el mamado, el macizo. Pensamos que ese es el policía idóneo. Pero ¿qué crees que pasa cuando ese policía incurre en una falta o en un error? Cae en desgracia porque precisamente no tiene los elementos mínimos de defensa. Entonces, este libro lo que buscó es precisamente juntar la experiencia internacional con el conocimiento internacional, y cada uno de los que escriben ahí, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Israel, por supuesto estamos hablando de México, estamos hablando de Guatemala y de Estados Unidos, y se me están yendo 2 autores más. De Brasil y también de Panamá. Entonces, dense cuenta que la experiencia más el conocimiento nos da como resultado el criterio en la toma de decisiones. Debemos ser policías que tengamos el 50% experiencia en campo, pero también el 50% de academia y de formación. Debemos estar suficientemente formados y ser muy buenos en algo y saber un poco de todo lo demás. ¿Por qué? Porque la policía es tan amplia que siempre deberemos saber un poco de todo, y eso se llama cultura. Si tú nada más tienes la parte operativa, tienes el 50% de probabilidades de estar libre, de que no te lesionen y posiblemente de que no te maten.
Si nada más eres un policía eminentemente académico, tienes la mitad de posibilidades o menos de que estés vivo en vía pública o no que no te lesionen, aunque no te guarden. Entonces, si tú sumas la parte de la experiencia de tus años de campo, más la academia, que se llaman cursos, licenciaturas, maestrías, doctorados y libros y libros y libros que leas a conciencia y practiques, entonces vas a tener un criterio. Y el criterio es la toma de decisión en el tiempo, lugar y en la forma idónea. Ese fue el cuarto libro. Posteriormente, en el año 2021, nos actualizamos en temas de delincuencia organizada, juntamos toda la información, cursos que teníamos sobre delincuencia organizada, hicimos un manual y ese manual se publicó en el 2021 y se presentó en el 2022. Precisamente es un manual de inteligencia y seguridad contra el crimen organizado. Y es un manual eminentemente académico donde te explica el origen de la delincuencia organizada, la parte jurídica, la parte administrativa, la parte de las competencias de las policías de los 3 niveles. Y están por salir 2 libros adicionales, uno, un manual sobre prevención y seguridad del secuestro, que es esa misma visión, y otros policiales de élite, que es un poco el esquema operativo del Special Weapons and Tactics del SWAT de Los Ángeles, de una institución que es muy bonita, que es el JICP, que es la Asociación de Jefes de Policía, donde publican cursos anuales y tú como parte de esa unidad o de esa asociación te inscribes, pagas un monto muy pequeño y te vas y tomas cursos operativos y tomas cursos también de primer nivel, y hay una feria anual en alguna parte de Estados Unidos donde se hacen conferencias prácticas de todas las especialidades de la policía. Estos 2 últimos libros, uno se va a publicar a fines de este mes y el otro el año que entra, y precisamente van buscando desahogar esa frustración personal de los 2 primeros casos que les expliqué, porque yo les puedo platicar de 33 años y si hay una práctica común en mi caso es que cuando llego a un área nueva, siempre trato de innovar y esa es mi última recomendación, la sexta. No dejen pasar la oportunidad en cualquier policía donde estén ustedes de dejar su huella, de dejar su mano y de dejar su toque. Y para bien, siempre es bueno dejar un nuevo procedimiento, dejar una nueva formación, dejar un nuevo compañero con una visión distinta, dejar una unidad especial, dejar algo donde esté su mano. Pónganlo siempre como una tarea, donde lleguen siempre busquen, antes dice, dejar su huella. Entonces, recapitulando, para que estos siguientes 15 minutos podamos intercambiar algunas pláticas o experiencias entre nosotros, yo resumiría lo siguiente. Primero, consideren la policía como una profesión sin límites. Segundo, dignifiquemos nuestra profesión partiendo de nosotros mismos y volteemos a ver la necesidad de tener un instituto de seguridad social. En la Policía de la Ciudad de México lo hemos estado tratando de trabajar, se ha llevado el secretariado ejecutivo y estamos moviéndonos en algunas cámaras. Tercero, desahoguen su tensión y su presión y liberen ese estrés en alguna de las funciones que ustedes les llame la atención. No se dediquen solamente a la policía y no pongan pretextos de que no se puede hacer nada más. Siempre hay una opción para hacer otras cosas. Cuarto, esténse siempre formando y capacitando para que tengan un criterio integral y tengan 50% de conocimiento, 50% de experiencia. Y por último, lo que les acabo prácticamente de decir, no dejen de prepararse, de buscar alternativas, autofórmense, no esperen que su institución les dé todo, simplemente les da el salario, les da las mínimas cuestiones para sobrevivir, pero dependerá de ustedes formarse en alguna institución y para eso hay organizaciones civiles. Inscríbanse en alguna organización civil, inscríbanse en colegios de policía, inscríbanse en organizaciones nacionales e internacionales, reciban revistas, estudien las revistas y busquen siempre ser policías honorables, hombres y mujeres leales, porque el retorno de inversión es mucho.
Te agradezco mucho, Daniel, y estoy a lo que los compañeros quieran platicar. Perfecto, maestra. Maestro, muchas gracias. Al menos un servidor se lleva varias cosas aquí en el cuadernito para analizar y sobre todo, pues concientizar, ¿verdad? Excelente. Pues compañeros, algún participante, algo que nos gusten compartir, experiencia propia, adelante. Si gustan levantar mano, le habilito el micrófono y con todo gusto. Aprovechar estos minutitos. Bueno, por ahí el compañero Víctor Quintero, adelante. Y posterior, Pablo Miranda. Primero, Víctor Quintero. Adelante, compañero. Pues, ¿qué tal? Nuevamente, comandante Cervantes, muy buenas noches. Gracias, maestro. Pues sí, como dice el comandante Cervantes, es importante en materia de la actuación policial, pues lo que nos está compartiendo aquí el maestro, pues de igual forma yo los puntos, digo, entré un poquito tarde a la plática, traté de retomar, de enfocarme de lo que estábamos hablando. Suena muy interesante y sí, es importante, ¿no? Yo lo que me llevo aquí, que nos convertimos en alfareros de la seguridad. En este caso, nosotros somos los constructores de de un nuevo sistema, eh, pues dejarnos ya del sistema viejo y creo que nos vemos obligados en ser profesionales. Nos convertimos en alfareros de la seguridad. Nosotros somos los constructores de la seguridad y en este caso, pues de tener una buena actuación, ¿no? Como lo decía, dejar huella, que a la unidad que lleguemos, pues seamos realmente una unidad, ¿no? Que lo que significa la unidad, que sea eso, lo que estamos haciendo dentro de una corporación. Bueno, de antemano le agradezco nuevamente, comandante Cervantes, por tener el tiempo, el brindarnos este espacio. Digo, al menos yo sí me llevo bastante. Gracias, maestro, por esta clase tan importante, porque yo lo veo como una clase, parte de construir. Vuelvo a tomar el mismo mensaje que nos ha dado siempre aquí el instructor Daniel también, de, de ¿trabajas en la policía o eres un policía? Nada más simplemente eso, ¿no? El que va nada más por el turno o el que va a aprender algo nuevo del turno. Le agradezco y pues que tenga una excelente noche. Gracias por su tiempo, que es lo más valioso. Gracias, comando, gracias. Pues sí, ¿verdad? Efectivamente. Compañero Pablo Miranda, adelante, ya puede activar su micrófono. Buenos días, perdón, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Miranda Martínez, estoy adscrito a la Policía del Estado de México. Es mi segunda institución, mi segunda casa. Anteriormente estuve 16 años en la Policía Federal Preventiva. Pues una de las características que yo considero, como ustedes lo toman, es la preparación. Siempre estoy en constante preparación, leyendo los códigos, las leyes, los nuevos protocolos. Aquí en la ciudadanía, desafortunadamente, ya no nos tienen respeto y por nuestro mal actuar podemos caer en alguna irresponsabilidad oficial. Actualmente estoy estudiando Derecho, coincido con el maestro que nos estaba dando la ponencia. Hay que buscar no nada más que la institución nos otorgue, sino por nosotros mismos tomar la iniciativa. ¿A qué se lleva esto? Desafortunadamente, hay mandos que por el desconocimiento te obligan a hacer ciertas cosas y uno, pues a lo mejor por no tener problemas o buscar el positivo, como le llamamos, caemos en un error, en hacer cosas que no nos toca, que no nos corresponde, que no conocemos. Y después no viene tanto en la apuesta el problema, sino viene ya en una audiencia, en la forma de desahogar o probar la legalidad de la detención. Yo invito también a los compañeros que nos sigamos preparando. Yo creo que los buenos somos más. El uniforme lo traigo siempre bien puesto. Me gusta mucho la estrella. La camisa me la pongo incluso cuando ando de civil. Me siento orgulloso de ser policía. Y pues muchas gracias, profesor, que pues, nos ayuda mucho con sus tutoriales o las ponencias que nos da
Para podernos actualizar siempre es bueno tener una segunda opinión, quien nos esté asesorando, porque muchas veces a lo mejor nosotros como policías somos muy buenos para dar consejos, pero a la hora de la hora nos ponemos todos, ¿y ahora qué hago? Yo lo he visto, lo he vivido y alguna de las ponencias que he tomado de ustedes me ha ayudado mucho. Y pues nada más es agradecerles a todos los profesores que nos ayudan a entender un poquito también la actuación policial, el cómo uniformarnos como la clase pasada, ¿no? De las insignias que no corresponden al uniforme. Pues es cuanto y pues muchas felicidades y gracias. Perfecto. Muy bien. Excelente. Pues gracias a usted. Gracias a usted, que inclusive en servicio buscan momentos para estar presentes. Eso habla de ustedes, un esfuerzo extraordinario. Se llenó la sala, 100 personas, más aparte los que nos están viendo, mil gracias. Sí, la disponibilidad, el sí, no cualquiera, no cualquiera tiene esa valentía del sí, la disponibilidad. Felicidades. Mi comandante Montiel, deje que le habilito el micrófono. Adelante. Gracias, comandante. Doctor, un gusto verlo, como siempre. Te mando un abrazo, doctor Bernardo. Híjole, me hizo regresar a tantos años. Creo que llevamos la misma. Todo lo que se pasa, me gustó mucho ese tema que dice el 50-50, que creo que siempre lo hemos compartido en misiones regionales, ese 50-50. Y en algunas de las ponencias que tengo oportunidad de dar, y que usted lo sabe, doctor, ese hecho de ese 50-50, cuando no estás preparado debidamente, caes en una responsabilidad. Y eso te obliga, te ves obligado, desafortunadamente, ahora sí que ya tapado, caído el niño al pozo, ya es cuando lo quieres tapar, ¿no? Yo sí insistiría en ese tema que usted acaba de manifestar, porque si es triste pasar 8 meses que te anden correteando con una orden de aprehensión después de haber hecho tu trabajo, ¿no? Y creo que ya saben por demás ese tema que he sacado a colación. Aparte de primero que te quieren privar de la vida, te agarras a balazos, pues después resulta de que tú eres responsable de no sé qué tantos delitos, ¿no? Y te andan correteando y a tu compañero sí lo detienen y lo mandan al reclusorio y tú andas, ya te presentas y tienes un auto de formal prisión. Y es finalmente donde también nos sensibilizamos. Yo tomo en cuenta lo que usted dice, de qué forma sacas esa frustración. Y bueno, a mí me hizo entender lo que se sufre y lo que se padece cuando eres señalado por un delito que no cometiste. Eso me generó a mí, en cierta manera, mi forma de trabajar en la policía durante los 30 años que duré, no salir a crear delincuentes. Detener delincuentes sí, pero no a crearlos. Como desafortunadamente creo que no pasa aquí en México, es en otros países donde sí se da, que les plantan no sé qué tantas cosas y dicen que son los asesinos de no sé quién. Entonces, eso fue lo que me hizo sensibilizarme mucho y como bien dice usted, el prepararme, el capacitarnos. Como bien dijo usted, me acordé cuando estuvimos en el SWAT de Houston, que sí, efectivamente, tuvimos que pagar nosotros como policías, pagar el avión. Digo, sí nos apoyaron con algo, pero no fue la institución, fue el jefe Mario Montaño, la delegación Cuauhtémoc, usted que también intervino en ese tema de que nos fuéramos a capacitar al SWAT de Houston. Entonces, son muchas cosas que un policía puede tener y puede obtener. Como bien lo dice, no nada más es la policía, ¿qué viene más adelante? Muchas cosas. Con esa preparación, esa capacitación, puedes tener y que la puedes fomentar para más compañeros. Yo ahora lo veo ya como persona adulta, ya como retirado de la policía. ¿Qué México les quiero dejar a mis hijos? A mis nietos. Ya no son mis hijos, ahora ya son mis nietos. Y creo que es parte también fundamental de que nosotros, si tenemos una poca experiencia, al menos con una plática, con una capacitación, con un consejo que podemos darle a los nuevos jóvenes, porque ahora ya se nos dice, los de la vieja guardia nos echan la culpa de que todo lo malo es de nosotros. No, espérenme, también hicimos cosas buenas. No siempre fue malo, ¿eh? También hicimos cosas buenas. También generamos precedentes para llevar a cabo que se dignificara la policía. A veces no se cuentan, a veces eso no se dice, pero hay mucha gente que puso mucho, entre ellos el doctor Bernardo, antes de que yo me retirara, todavía tuve el orgullo de estar con él
como subsecretario, que estuvo como subsecretario, y de verdad todos los proyectos que usted tenía y que pues ya no le dieron continuidad, y eso es triste para los compañeros que vienen atrás de nosotros, que les hayan quitado todos esos beneficios que ya se ganaron, y pasa a lo peor cuando ya terminas y tienes ese tiempo ya que te tienes que retirar, lo frustrante y lo trágico que viene después, porque así ya no eres policía, ya eres cualquier ciudadano y te tratan como es toda la burocracia. Entonces yo creo que sí hay que sensibilizarnos, yo creo que sí es importante que nos sigamos capacitando y pues como siempre, mi querido maestro, mi querido doctor Bernardo Gómez, le mando un abrazo y siempre sabe que estamos presentes a la orden. Perfecto, gracias mi Juan Temopiel, siempre tan activo en este ámbito y pues ejemplar en el sentido de, se le ve la vocación de policía, ¿no? Activo, no activo, hasta que Dios lo permita, entonces felicidades también por eso, muy admirable. Compañera Adriana Morales, adelante, tienes mano levantada. Hola, muy buenas noches, Buenas maestro, noches. comandante Daniel. Muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Me pareció de suma importancia porque creo que estamos dejando a un lado este tema tan importante como es la cuestión emocional como policías, que día al día por su naturaleza nuestro trabajo es de estrés, de muchas situaciones que a veces, aunque no te quisieras enganchar con la situación que estás viviendo con el ciudadano, por muy frío o por muy dices, no, pues no es mi problema, no me engancho, pues sí te llegas a enganchar. O las situaciones que están comentando ahorita los compañeros de alguna situación en las que hicieron bien el trabajo y se revierte ese trabajo en ahora tengo que idear con un mal procedimiento que hice. Pues ahí vienen las emociones que estamos dejando muchas veces al lado y que tarde o temprano sí nos perjudican como servidor público. Sí, lo que es el cansancio o el síndrome de burnout, que es cuando nosotros al trabajar en estrés, pues convertimos ese trabajo a lo mejor ya en enojo, en ira, en que a lo mejor el ciudadano no tuvo la culpa que el jefe nos regañó por hacer mal nuestro trabajo o por culpa de algún otro compañero, ahora lo sobrecargamos con el ciudadano. Entonces creo que es una cuestión que estamos dejando de lado muchas veces nosotros como servidores públicos. Yo en lo personal, cuando pasa esta situación, sí busco a mi psicólogo particular precisamente para desechar esa emoción o ese sentimiento que no sé manejar, ira, enojo, porque pues también nos afecta en nuestra salud. Muchas veces los compañeros manifiestan, ¿no? Que tienen lo que es esta parte del el estrés, el enojo, muchas situaciones que estamos pasando hoy en día y que estamos dejando de largo, como bien acertadamente lo dijo el maestro en su conferencia, él resilientemente está haciendo algo positivo en esas emociones, pero muchas veces no nos enseñan a manejar esas emociones, ni siquiera en nuestra casa, no existe esa cultura de prevención en la cuestión de la salud mental, que es de suma importancia para que nosotros también estemos aptos en cuestiones de nuestras habilidades, porque también en el de control y confianza te dicen, no, pues quítale el arma porque aquí en su dibujo, aquí en su entrevista, yo considero que el compañero ya no puede traer arma porque está en, no sé, en una situación de agresividad y pueda comprometerse, o cuestiones de ese tipo. Y considero que esta situación emocional, psicológica, es de suma importancia para nosotros como policías, el saberlo manejar y sobre todo el que ir a un psicólogo no es que estemos locos, sino que muchas veces necesitamos el que nos ayuden cómo manejar esas emociones, ¿no? Y canalizarlas, como bien acertadamente lo dijo el maestro, en algo positivo, en el deporte, encontrar realmente aquellas virtudes que tenemos también como policías, porque pues independientemente de que portemos un uniforme, también pertenecemos a una sociedad, somos madres, somos hijas, somos esposas, somos hermanos, entonces también tenemos una vida, tenemos que sobrellevar estas situaciones y que muchas veces no nos llevemos los problemas del trabajo a la casa o lo que es peor, ¿no? Esta parte de la violencia que muchas veces también en nuestros hogares como policías se vive. Y es cuanto, comandante. Muchas gracias por la oportunidad de dar mi opinión. Adelante, bienvenida, gracias. Excelente. Bueno, miren,
les voy a compartir un poco de lo que yo tomé nota, de lo que yo me llevo, gracias al maestro Bernardo. La autoformación. En lo que respecta a un servidor, les platico muy brevemente, 2 minutos me va a llevar. Al menos un servidor, yo cuando inicié en la policía, tardé más de 1 año, estando ya en activo, para que se me dotara de una formación inicial. ¿Así? Yo sé lo que se siente el caray ya portar el uniforme, el ya portar un arma de fuego, el ya estar en la calle sin formación inicial. Yo lo viví, ¿sí? Como muchos otros policías, como muchos compañeros de ahora de nuestra Guardia Nacional, que más del 50% no tienen formación inicial, que no tienen, sí, tal y cual, que no tienen una formación inicial. Yo ya sé lo que se siente, caray, de, caray, sí puedo o no puedo. Y me iba a lo que me decía el mando, sí, sí puedes, o no, no puedes. Ah, bueno, a ojos cerrados. Híjole, de verdad, solamente Dios sabe lo que me vulneré yo en muchos sentidos. ¿Y qué pasó aquí? Por ahí, en un texto, en algún libro que leí, refería que el ser humano estudia cuando hay un estado de necesidad. Ah, híjole, es que me duele el estómago. ¿Qué será bueno para el dolor del estómago? San Google, ¿qué es bueno para el dolor del estómago? No, pues que el té de manzanilla, ¿no? Por ejemplo. Ah, muy bien, pues me hago el té de manzanilla. O sea, hasta que ya sufro, hasta que ya lo padezco, ahora sí. Ah, caray, me llegó un citatorio de fiscalía para ir a comparecer. Pero como, ¿por qué? A ver, oye, compañero, compañera, empiezo a indagar. En fin, ya hasta que tenemos ya el problema ya enfrente, ahora sí a tocar puertas, ahora sí, la autoformación, que refería al maestro Bernardo, ¿no? La importancia de la autoformación continua y no estar esperando de arriba o de un lado, de abajo hacia arriba a que nos llegue, que la institución la otorgue, que el mando la otorgue, que el presidente, que el gobernador, que, en fin, debemos de meternos ya el chip de la necesidad de una autoformación continua, que no me suceda. Si al compañero le sucedió una cosa trágica, lamentable, qué mal, pero hacer todo dentro de la medida de lo posible en que a mí no me suceda. Sin embargo, yo lo he hablado, a lo que yo he visto en números y casos reales, es que nos hemos vuelto muy fríos, inclusive hasta con nosotros mismos, muy indiferentes hasta con nosotros mismos, ¿sí? Yo referí al día de ayer el concepto, lo que comprende la disciplina en base al artículo 99 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En su 3º o 4º párrafo refiere, la disciplina comprende el aprecio de sí mismo. ¿Realmente tienes un aprecio de sí mismo? ¿Realmente cuánto le inviertes por semana a tu autoformación? A la lectura, por ejemplo, a adentrarte un curso, a reforzar lo que ya sabes, a crear casos hipotéticos y tratar de resolverlos, ejercicios mentales dentro de tu ambiente laboral. ¿Qué pasa si mañana escucho gritos desde el interior de un domicilio? ¿Puedo ingresar o no puedo ingresar? O sea, hacer ejercicios, a ver, y en base a qué lo resolvería, no al criterio propio. Ahora bien, el maestro hablaba de tener un criterio profesional, pero ese no se da nada más por portar un uniforme, se da a través del conocimiento, del sacrificarle lo que le están invirtiendo el día de hoy, tiempo, dedicación, enfoque, ¿sí? Un interés, porque eso también tiene que ver mucho. A veces nos mandan, yo lo he visto, compañeros, no me lo cuentan, que te mandan un curso, oye Cervantes, mañana te presentas a las 5 en el auditorio de nombre tal, para tomar un curso de derechos humanos. Ay, ¿y por qué a mí? No, 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 es que, y empezamos a renegar y estamos en el curso, todo, pues bueno, físicamente estamos en el curso, pero no estamos en el curso. Entonces, esa hora o 2 horas que pudiste enfocarte y realmente prestar atención, no lo hiciste. ¿De qué te sirvió? No de mucho. Entonces, hemos tratado de incitar a la autoformación. Un servidor, al menos yo, el maestro también dijo algo bien importante que tomé nota. El hacer algo
como de desahogo, como válvula de escape, como, caray, por lo que vive el policía en la calle. Una válvula de escape, algo, pero algo productivo, compañeros, no rematar con la familia, con el vecino, con la vecina, con la esposa, etcétera, etcétera. En mi caso fue la autoformación. Este grupo en el cual pues muchos nos están viendo fue gracias a esta válvula de escape que mencionó el maestro, y la necesidad de una autoformación. Estaban múltiples grupos de Facebook de policías que únicamente veía, buenos días compañeros, fibra, y cuídense mucho, saludos desde Tijuana, saludos desde Monterrey, hasta luego, buen día, y el meme. Dije, aquí no voy a aprender mucho. Sí, empecé a buscar, y ¿saben qué? Desde la palma de mi mano. Muchos de nosotros, al menos en mi caso, tengo un teléfono más inteligente que ni yo. ¿Sí? Hay que sacarle provecho, ¿sí? Hay que sacarle provecho a lo que disponemos, ¿sí? Es lo que yo me llevo yo de nota. Y por último, algo más. El maestro comentaba algo en base a su experiencia que, híjole, me identifico yo también con él. En cuanto él tuvo una cierta persecución o cierta represalia por intentar hacer las cosas bien. ¿Qué refirió? Pues no sacaron a que debieron, me sacaron a mí. Ah, caray. Y hubo alguien que le abrió puerta, ¿sí? Que fue Michoacán. ¿Sabes qué? Apreciamos lo que estás haciendo, apreciamos lo que hiciste. Aquí tienes tu casa, bienvenido. Fue un reto, pero a la vez una oportunidad, a la vez un nuevo camino, que él enfrentó, y él continuó. La perseverancia, la perseverancia, la constancia, ¿no? Quitar el dedo del renglón, el nadar contracorriente. Para mí es nadar contracorriente, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros en nuestras instituciones decimos, yo quiero hacer las cosas bien, y nos topamos con esa ola gigante de que, ah, caray, sí voy a poder contra todo esto? De verdad, yo le he dicho, y muchos me lo han dicho, es que pareciera ser que lo malo es lo habitual y lo normal, ¿sí? Pareciera ser que lo normal, como el que así debe de ser, así es esto, así es el sistema, entre comillas, así es esto. El maestro, fíjense, nos llevó años, que lo platicaba y yo de verdad lo visualizaba. Hablaba de los 80, de los 90, cómo era una mala herencia, generación tras generación, de un cáncer, de un virus que se estaba traspasando. Y híjole, de verdad, para la sociedad que nos está viendo, para que vea que es de dónde, desde dónde estamos acarreando con este cáncer, caray, que ocupa ya las quimioterapias, ya ocupa tratamiento esto, compañeros. Hay que unirnos a contrarrestar esto, a nadar contracorriente. Aquí tenemos un ejemplo. El maestro Bernardo, de voz propia, de verdad, yo me llevo muchísimo, de verdad, como lo hablo hasta como en mi vida personal. En mi vida personal, yo sí me llevo mucho, de verdad. No tiene costo, tiene valor. Maestro, de verdad, mil gracias. De todo corazón, de verdad. Gracias por compartir su experiencia, su conocimiento. Gracias, de verdad. Aquí está el comandante Montiel, que también es una de las personas que admiro mucho, ¿sí? Tiene su carácter, forjado, ¿sí? Pero fíjense nada más, qué chulada, como él, como muchas otras personas más que admiro. ¿Por qué? Porque dicen, yo duré 25, 30 años de servicio, 32. ¡Wow! ¡Qué admirable! Y aparte, los ve uno tan constantes que capacitación policial, ahí está. Que un debate productivo, por supuesto, en temas de seguridad pública, ahí está. Y tantos muchos otros, ¿eh? Lo hablo aquí porque lo veo aquí presente. Y híjole, de verdad, qué admirable. Nos pone el ejemplo a tantos. Oye, si un policía ya jubilado, pensionado, se sigue capacitando, ¿qué será del compañero que sigue estando en la calle? ¿Sí? No, hombre. Ahora,
quien puso atención los cargos que ha ostentado el maestro Bernardo Gómez. Yo sé que lo dice con mucha humildad, pero caray, es de reconocerle, fue ganado a pulso, caray, le costó, ¿sí? Y no fue de un día a otro, nos está hablando de una trayectoria, compañeros. ¿De qué grupo queremos ser? ¿Del montón del que ya conocemos? ¿De que se está echando a perder como las manzanas, así que ya apestan las moscas, ya se empalman? ¿O de la que está muy aparte? ¿Sí? Hay un meme por ahí que hicieron de una alberca que está casi toda amarilla y en medio ahí está el agua limpia y el tipo se ve como hasta triste porque todos lo señalan donde están del agua amarilla, ¿sí? Ah, caray, los que están mal son ustedes, ¿no? Pero es tanto el señalamiento, el acoso, el que lo abruman. La compañera por aquí también refería de las emociones. De verdad que esto es algo también de hacerle saber a la gente que nos está viendo de que el policía es un ser humano como usted, no es una máquina programable, ¿sí? Las jornadas laborales que lleva el policía mexicano, caray, hay quien labora, por ejemplo, Toluca, jornadas laborales de 24 por 24. Imagínate esa jornada laboral constante, constante, constante. Caray, humanamente, aquí no le va a vencer el sueño, ¿sí? O sea, y es algo que empezamos con el meme y a ridiculizar y a veces hasta entre nosotros mismos, con ese afán, no con el afán de contrarrestar algo, con el afán como de todavía echarle al compañero. No, por favor, compañeros, no nos unamos a ello. La parte de la dignificación, el maestro Gómez también dijo algo bien importante. Empezamos con reconocer que soy un profesionista, que soy policía, ¿sí? No hay que, por ahí refirió un coordinador de seguridad estatal de algún estado, no de México, de otro país muy lejano, que refirió el ser policía, decía en un discurso abiertamente, en una academia, les felicito por haber elegido el mejor oficio. Me quedé yo, ¿qué acaba de decir? ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa? Pues es un coordinador que nunca ha sido policía, ¿sí? Que tiene ese cargo, pero nunca ha sido policía, así. Híjole, también a nosotros como tropa nos da mucho para abajo eso, que nos encabece alguien que no tenga ni la más mínima idea de lo que es ser policía, ¿sí? Eso sí da para abajo, también emocionalmente da para abajo y que todavía te llame la atención, da para abajo, que te diga cómo hacer las cosas, pues te ponen en ese gran dilema, ¿no? No es fácil esta profesión. Por eso no cualquiera es policía, compañeros. Depende mucho de nosotros. Maestro Bernardo, si me lo permite, 2 comentarios más. Concluimos. Sí, muy bien. Mi compañero Montero y después mi comandante Gutiérrez. Compañero Montero, adelante, puede activar su micrófono. Sí, buenas tardes. Primeramente, buenas tardes. Yo quisiera retomar un poquito el tema de que comentó el maestro Bernardo sobre el 50, el 50 y el 50, el 50 de experiencia y el 50 de profesionalización. Yo lo querré retomar porque si bien es cierto, muchos policías por mucho tiempo que tengan, no nos preparamos, no nos creemos que realmente es esto una profesión. Necesitamos creérnosla e irnos preparando constantemente, porque muchas veces cuando tenemos algún enfrentamiento o tenemos algún incidente en la calle, el cual, si no tenemos el conocimiento hasta dónde llegan jurídicamente nuestros alcances como policía. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el policía del video que sale muy, muy seguido ahí en el Facebook, donde lo estaba acuchillando a alguien y él aún no sacaba su arma. Entonces, esto yo lo retomo y lo tomo porque suele suceder y está pasando, es algo real. Y todos los que tomamos todo este tipo de cursos o lo que nos preparamos, nos profesionalizamos muy constantemente, como dice el maestro Bernardo, dejar huella, pero no dejar huella nada más nosotros, sino lo que nosotros, las experiencias que nosotros estamos agarrando en los cursos, compartirlas con los compañeros que sabemos que pueden llegar el momento a cometer ese tipo de errores y evitar que se vaya la vida de un compañero. Para mí es muy importante eso,
Y hablando sobre la profesionalización, lo que dijo también el profesor Bernardo, el maestro Bernardo, que creamos que no es un trabajo, sino una profesión, pero no nada más creerlo, sino hacerlo, hacernos realmente profesionales, retomando cursos, en muchas partes sale, no necesariamente que te la dé las direcciones a las cuales pertenecemos, pero sí retomando, buscar nosotros mismos. Hay muchos cursos. A mí en el momento que yo vi esto, instructor Daniel Cervantes, a mí me interesó mucho. Pero a raíz de todo esto que yo estoy agarrando y estoy absorbiendo, es compartirlo con los compañeros, no quedármelo yo, sino compartirlo, para que ellos también se estén preparando y vayan teniendo los conocimientos, el cómo actuar el día a día. Muy bien, mi comando. Pues efectivamente, creerlo, ¿verdad? No nada más, ya lo creí, pero no lo ejercemos. Pues bueno, no, se queda inconcluso. Es correcto. Exacto. Gracias. Mi comandante Gutiérrez, con usted concluimos. Deje que le habilite el micrófono. Listo. Buenas noches a todos. Trataré de no extenderme mucho porque son, precisamente lo comentaba por ahí mi comandante Montiel, muchas emociones que nos hizo recordar el maestro Bernardo. Buenas noches. Comandante Cervantes, muchas gracias nuevamente por estos espacios. Trataré de ser muy breve, a veces me emociono tanto que pues me pierdo un poquito pues en la plática, pero llevo muchos años pensando que esto es una cuestión cultural y no necesariamente del policía, sino una cuestión cultural del mexicano. Justamente lo que dice es mi comandante Cervantes, ese meme donde todas las ovejas son negras y ese es blanco y señalándolo, o todos van caminando en picada hacia una cascada, y uno, que es el que marca la diferencia, va en sentido contrario, y a lo mejor hasta todo señalándote que vas justamente mal, ¿no? En el camino equivocado. Siento que tiene todavía algo más fuerte, y que es precisamente esa conformidad de nosotros como mexicanos, el hacerlo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Lo que todo el mundo hace. Entonces, estos son cuestiones de vida, no es una cuestión de un policía. No es una cuestión de un policía, es una cuestión de la personalidad o de una persona, valga la redundancia, de querer hacer las cosas diferentes. El maestro comentaba justamente de dejar un sello en lo que haces, y no necesariamente en una unidad. Yo pienso que no necesariamente en una comisaría, sino en tu vida. En tu vida. Y también entrar un poco en la reflexión, que también lo comentan quienes participaron en los comentarios, pues qué le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Yo todavía, bueno, mis hijos todavía están pequeños. Si Dios me presta vida y licencia, pues en un futuro a los nietos, ¿no? Y tener como esa pasión y se encuentra uno con muchas cosas de decir, bueno, a lo mejor a mí no me va a pasar. La capacitación, todo eso se me enchina la piel, porque entonces creo yo que no soy el único. Justamente por eso concuerdo mucho contigo, amigo. Justamente concuerdo mucho con el comandante Montiel, y justamente concuerdo mucho con el maestro, porque brevemente, yo inicié en el 94 la especialización de perros de detección, y la administración pasada, por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, yo lo único que pedí fue que me dieran la autorización de portar el uniforme de la institución, y fui a representar la institución, no aquí a California, ni a Texas, ni a Colorado. Fui hasta Nueva York representando a la institución, sin un solo peso de apoyo por parte de la institución. ¿De qué habla esto? No es de ver quién tiene más fuerza o más gallardía en estos temas, sino es de quién quiere marcar y hacer la diferencia en la vida.
Entonces, a mí me llena completamente de orgullo escuchar al maestro porque, pues, o sea, sientes y dices tú, o sea, sí vemos gente que realmente queremos hacer las cosas diferentes y es por lo que ahorita a lo mejor muchos no hemos ni comido y aquí estamos. Nos levantamos a las 4 o 5 de la mañana y traemos sueño y aquí estamos. ¿Por qué? Porque queremos hacer la diferencia. Lo malo no es no tener el conocimiento, porque nadie nace con conocimiento. Lo malo es estancarse y pensando que uno ya tiene el conocimiento. Diario, mañana te levantas y es un nuevo día y mañana surgen nuevas cosas. Y debemos de verlo desde ese punto de vista. Más nosotros que somos policías. Actualmente soy instructor de la unidad canina de la policía de San Pedro Tlaquepaque en Jalisco. Y yo trato siempre de dejarle eso a los compañeros. Siempre. Es más, trato de buscar hasta las maneras de decirle, ya estás pagado, vámonos a México, vamos a recibir un curso de la embajada en México y te lo va a pagar la comisaría. Y si no te lo paga la comisaría, pide el permiso, pero vas con tu nómina. O sea, aprovecha el tiempo porque esto no es un juego, no es un Nintendo, no es un Atari. Esto es de una sola vida. Entonces debemos aprovecharla. Más nosotros que somos servidores públicos, debemos de estar conscientes que cualquier momento puede pasar algo. Y no necesariamente incluso estando en la calle, desde que te pones el uniforme y te trasladas a tu institución. Muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches a todos, compañeros. Y pues sí, yo creo que es marcar la diferencia y no tanto como policía, como persona. Obviamente eso te va a llevar a marcar la diferencia como policía, pero principalmente como persona. Si queremos un nuevo cambio, no es un tema del PRI, PAN, PRD o que si viene Obrador, que si esto, que si lo otro. Yo tengo muchos compañeros que se quejan hasta porque hoy se levantó y no se peinó. Empieza con tus hijos. En casa se empieza todo esto. Queremos una nueva generación, esa empieza desde nuestros hijos. Y esa es la generación que va a venir. ¿Por qué? A lo mejor no tengo mucha experiencia, tengo 42 años. Bueno, ya tengo experiencia, ya 42 años ya son algo, ¿no? Ahí, el cuarto piso. Pero yo recuerdo mucho anteriormente cuando nosotros éramos pequeños y queríamos ser policía, bombero, militar. Yo llegué a Guadalajara queriendo ser militar. Y ahora ya no. Ahora ves a tu hijo que tiene 11 años en el colegio y, papá, mi compañero quiere ser como su tío. ¿Y cómo es su tío? Narcotraficante. Ay, cabrón. Delicado el tema. Anteriormente los narcocorridos decían, no, es que no hace nada, que no sé qué, quién sabe qué tanto. Tú ves un narcocorrido de ahora o lo que cantaban los Tigres del Norte, un ejemplo, por poner un ejemplo, nada personal, pero se refleja en las nuevas generaciones. Entonces tenemos que cambiar desde abajo. Tenemos que buscar otra vez que esas nuevas generaciones realmente, como decía el maestro Juan Montiel cuando he platicado con él, contigo, amigo, Juan Cervantes, que tengan otra vez esa pasión por querer ser policías, por querer ser bomberos, que cada vez que sale uno a desfilar, que sientan ese orgullo de decir, voy en la unidad y voltea un niño y te saluda y tú saludarlo. O sea, eso yo creo que se paga más o está más pagado que las desveladas, ¿no? Muchísimas gracias, no quito más tiempo, les agradezco mucho, un fuerte abrazo a todos y pues echarle, ahí es donde tenemos que meter la fibra, en ser auténticos. Saludos a todos. Gracias, no, pues gracias, Conte Gutiérrez, mil gracias a todos, excelentes participaciones, aportes, experiencias, puntos de vista, perspectivas distintas, pero que se complementan, que tienen algo en común. Al menos yo me llevo un reto el día de hoy, maestro Bernardo. Yo el próximo año que entra, bueno, desde ya, pero el próximo año que entra quiero publicar un libro y ojalá y me sea un guía para mí. Quizás podamos compartir y dejar huella por escrito como usted lo ha hecho. Sí, hoy tuvimos el honor
de que usted nos lo contara de viva voz, excelente, pero pues yo también lo quiero hacer de viva voz y dejarlo por escrito. Mil gracias por el apoyo y por todo. De mi parte, más que agradecer a usted y a todos aquí presentes. Le mandan saludos por comentarios acá de Facebook, se los leo rápidamente. Dice Will Landaverde, saludos para el comando Cervantes y el maestro Bernardo Gómez desde la Policía Nacional Civil de El Salvador. Estoy viendo la ponencia relacionada a las organizaciones y diferentes policías mexicanos. Excelente charla, bendiciones. Pues felicitándolo, maestro, por su ponencia, por su tiempo. Saludos desde distintas partes de la República. Y pues todo se resume en agradecer y continuar de esta manera. Entonces, mil gracias de nuestra parte. Gracias. Gracias, Daniel. Y ahorita te subo 2 libros electrónicos, el de seguridad humana y el de delincuencia organizada, y te agradeceré que lo compartas con quien quiera leerlo en forma electrónica, ahí lo van a tener. Y sí, yo te ayudo a publicar, yo te conecto con un par de editoriales y todos compañeros pónganse a escribir, y el que quiera publicar algo por medio de Daniel con su servidor. Los policías tenemos que darnos a conocer lo que sabemos, lo que escribimos, porque qué bien lo decimos, aquí lo acabamos de ver. Es un honor haber estado aquí con ustedes y les mando a todos un caluroso abrazo. Gracias, maestro, gracias, mil gracias, gracias a todos, continuemos así y pues que pasen buena noche. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias.